Hablemos ahora sobre el premium de una opción. El premium de una opción, permíteme que traiga algo para escribir. El premium de la opción está compuesto por dos partes, lo que es el valor intrínseco y el valor extrínseco. El extrinsic value también se le conoce como time value y es porque está asociado, digamos, al paso del tiempo. De hecho, a medida que va pasando el tiempo, el extrinsic value se va haciendo cada vez más pequeñito hasta que llega a ser cero en el momento de vencimiento. Ya hablaremos un poquito más adelante, bueno, en la siguiente lámina, de hecho, lo que es el valor extrínseco, pero una serie de características súper relevantes en cuanto a cómo entender este componente del premium. Ahora, vamos a centrarnos en lo que es el cálculo del valor intrínseco. Pero antes de entrar en esta fórmula, permíteme hacer el diagrama tanto de una put como de una call para poder explicarme mucho mejor. Entonces vamos a suponer que tengo una call que tiene este strike price, tengo una put que tiene este strike price y voy a suponer que aquí está el spot para la call y aquí está el spot para la put. Entonces, en el momento que el spot para el lado de la call es mayor al strike price, sabes que estamos hablando de que aquí estamos en la zona de in the money. Aquí estaríamos out of the money y si el spot es igual a strike price, estamos hablando de que esta es la zona de at the money. Lo mismo sucede para acá. Aquí tenemos la zona in the money para las puts, out of the money y at the money. ¿Ok? Entonces, para las calls, y es lo que aparece en esta parte que está acá, el valor intrínseco será el máximo entre 0 o la diferencia entre el spot y el strike. Si el spot es mayor al strike, como estamos en la zona in the money, este número es positivo y por ende siempre será mayor a 0. De ahí que esta diferencia es la que condicionará el valor intrínseco de la opción. O de una forma gráfica, siempre puedes entender de que el valor intrínseco de una opción existe cuando ella está in the money. Para el lado de las puts, viene a ser exactamente lo mismo, lo que pasa es que invertimos estos dos términos. Siempre y cuando el spot sea inferior al strike, estaremos en la zona in the money, la resta de estos valores será positivo, siempre será mayor a 0 y por ende condicionará el valor intrínseco de una put. En el lado de out of the money, tanto para las calls como para las puts, esta diferencia que nosotros hemos marcado acá dará un número negativo porque el spot será inferior al strike o el strike será inferior al spot. De manera que 0, al ser siempre superior a un número negativo, nos dirá que el intrinsic value de una opción en la zona out of the money siempre será igual a 0. Y de hecho, es lo que te estoy poniendo en este párrafo que está acá. El valor intrínseco de una opción no puede ser negativo. De ahí que puedes entender que él existe siempre y cuando estemos en la zona in the money. Por ende, para aquellas opciones que estén out of the money, el valor intrínseco siempre va a ser 0 y solo tendrán valor extrínseco. ¿Ok? Eso es lo que quiero que te quedes de esta lámina y lo que es el cálculo del valor intrínseco, el cual solo existe cuando estamos en la zona in the money. Este es un diagrama para que veas más o menos lo que está hablando, que es justamente el strike price hacia arriba en la una call o del strike price hacia abajo en la una put, es donde existe el intrinsic value. El valor extrínseco o el time value, en cierta forma es una medida de la probabilidad de que la opción termine in the money. No es tan fácil de calcular, o al menos no tan fácil como lo es el cálculo del valor intrínseco, ya que depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, la parte de la volatilidad, que lo veremos más adelante, la volatilidad tiene un impacto súper relevante en lo que es el valor extrínseco de una opción. Ahora, en este momento vamos a quedarnos con que el valor extrínseco es una medida o es en cierta forma el costo asociado a yo tener la opcionalidad en una opción. Recuerda de que a pesar de que esta línea recta es la que siempre nosotros vemos, esta línea recta se da es el día de vencimiento. ¿De acuerdo? Ni siquiera el día, sino al momento de vencimiento. Sin embargo, desde que tú abres la opción hasta que llegas a ese día, lo que tú vas teniendo es una curva que se va a ir acotando a este diagrama que está acá. Por ende, lo que tenemos es una opcionalidad. Hay una curva que nos va a permitir subir en el caso de una compra, nos va a permitir subir el primer muchísimo más rápido de lo que subiría el mismo subyacente, siempre y cuando no estemos deep in the money y todo aquello que veremos cuando analicemos la parte de las griegas.
pero está todo lo que es la parte de gamma, que le da la explosividad a lo que es el mark to market de una opción. Pero sin entrar mucho en detalle, que ya entraremos, en cierta forma el valor extrínseco es una medida del costo asociado a yo tener ese beneficio de opcionalidad. Y recuerda que el valor extrínseco se destruye completamente en el momento de que ejercemos la opción o de que la opción llega a su vencimiento. Lo comentaba anteriormente, la volatilidad tiene un impacto súper relevante en lo que tiene que ver con el valor extrínseco, ya que si el valor extrínseco es una medida que en cierta forma me permite entender la probabilidad de que la opción termine in the money, si la volatilidad es muy grande, la volatilidad implícita de la opción es muy grande, eso puede hacer de que los movimientos del precio del subyacente puedan llegar a ser tales que termine la opción estando in the money. Entonces, una cosa me dice más o menos lo mismo que la otra. Por ende, es súper interesante para vendedores de opciones vender opciones cuando la volatilidad está alta, la volatilidad implícita. ¿Por qué? Porque la volatilidad implícita tiene un impacto directo en lo que es el valor extrínseco. Y como el valor extrínseco es parte de lo que es el premium de la opción, a medida que la volatilidad aumenta, el valor extrínseco aumenta y por ende el premium va a aumentar sin necesariamente tomar en cuenta el valor intrínseco, el cual no está condicionado a ninguna de estas variables que estamos hablando. Simplemente es la diferencia en dólares o en euros o en el valor, en la unidad monetaria de la opción entre el spot y el strike, o cero si no sé si estamos en la zona out of the money. Pero el componente extrínseco se mueve muchísimo dependiendo de ciertas condiciones de mercado, como por ejemplo el caso de la volatilidad. Finalmente, hablaremos sobre el early exercise, ¿no? El riesgo de que te ejecuten de una forma anticipada tu posición en una opción. Primero quiero que sepas que esto es algo realmente poco común. ¿Por qué? Porque se pierde completamente el time value al momento de ejercer la opción, del que te ejerce la opción simplemente se pierde, esa persona estaría perdiendo el time value. Y obviamente no se desea tener esa opción. Es mejor cerrar la posición antes de ejercerla. En el momento que tú la ejerces, el time value simplemente se pierde. Sin embargo, esto es un concepto general. Hay condiciones o momentos específicos de mercado en el cual tiene sentido que una de las partes ejerzan su trade, lo que obviamente se conoce como el early exercise risk. Y dependiendo del trade que tengamos, dependiendo del lado donde estemos, pues obviamente vamos a necesitar el capital para comprar el subyacente. Si recuerdas a lo mejor 2 o 3 vídeos atrás donde hablé de el ejemplo de que dejamos una posición vencer sobre Tesla, que entonces teníamos que salir o tendríamos que contar con cerca de $85,000 por simplemente tener una posición, aún estando ella en beneficio, tendremos que tener $85,000 para poder comprar 100 acciones de Tesla porque teníamos una opción comprada a un strike price igual de 850. Em, Esto no es el caso porque en ese momento estábamos explicando lo que es dejar la opción vencer. Aquí estaríamos diciendo de que alguien te ejerció de forma anticipada esa posición y tú tendrías que salir a tener los $85,000 para comprar 100 acciones de Tesla. Obviamente esto dependiendo del lado de la opción. Ahora, vamos a ver cuáles son los más frecuentes, los casos más frecuentes que se dan en el mercado, donde el early exercise no es algo tan poco común. El caso más común de early exercise es, imagínate, tú tienes una call, las cuales son frecuentemente ejercidas cuando el activo subyacente va a pagar un dividendo relativamente alto. Y aquí estaríamos comparando el dividendo versus el valor extrínseco de la opción. ¿Ok? Entonces, en el caso de que esto sea poco común, se da la condición de que el dividendo debe ser mayor al time value. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Al momento que yo ejerzo la opción, básicamente me voy a quedar con el subyacente. Entonces, yo estaría perdiendo el valor extrínseco, pero estaría ganando el componente del dividendo del subyacente. Entonces, si el dividendo pasa a ser mayor al valor extrínseco, entonces en esos casos tiene todo el sentido del mundo ejercer la opción para entonces yo poder cambiarme de extrínseco a dividendo. Entonces, esto es bastante común en el caso del SPY, ¿no? Que es el ETF que replica el SP 500, el cual paga dividendos de forma trimestral. ¿Ok? Por lo cual las calls que están in the money, ¿vale?
cuyo vencimiento es el último día del trimestre, el cual coincide con el pago de dividendos, son normalmente ejercidas un día antes. ¿De acuerdo? Y esto es debido a, uno, si compras el subyacente antes del ex-dividend date, te corresponde cobrar el dividendo. Y como queda solo un día para vencimiento, que justamente es un día antes del ex-dividend date, el time value es bastante bajito. Como te comenté, el time value va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo y llega a ser cero el día de vencimiento. Sin embargo, es que aquí coincide el día de vencimiento de las opciones con el día del ex-dividend date, de manera tal de que estaríamos comparando un valor extrínseco que es bastante bajito en comparación con un dividendo, que por lo general pasa a ser es mayor al extrinsic value. De ahí que cuando se dan estas condiciones de que llegas al día de vencimiento que coincide con el ex-dividend date y resulta que el dividendo es superior al valor extrínseco, el early exercise es algo bastante común y de hecho es mucho más rentable desde un punto de vista extrínseco versus dividend para estas condiciones. Sobre todo aquí estamos hablando para el caso del SPY. De manera que si tienes opciones sobre el SPY, valora en qué lado del trade estás, si estás del lado comprado, si estás del lado vendido, qué riesgo tienes tú, qué obligación tienes. Recuerda que una opción comprada le da el derecho más no la obligación al comprador a ejercerla. Entonces, ten en cuenta eso para que valores muchísimo lo que es el early exercise, siempre y cuando estés en el CPY. Sin embargo, esto se puede dar en otras opciones, en otros subyacentes, perdón, las cuales también obviamente tengas opciones. Eso es lo que te quería contar en este video. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente.